Importante porque es muy común en los neonatos que esta enfermedad aparezca. Entonces vamos a hablar como de todo un poquito. Espero les guste la charla. Listo. Bueno, ahí me escuchan bien todos, ¿sí? Sí, Maf. Listo, gracias, Juanita. Bueno, como decía mi compañera Juanita, bueno, mi nombre es María Fernanda Velasco Becerra y junto con mi compañera vamos a hablarles de un tema súper importante como es la ictericia neonatal. em, que digamos que como por lo que hemos estudiado este tema, podemos enfrentarnos en algún momento de nuestra vida, seamos o no pediatras, en general, podemos encontrarnos con un recién nacido con ictericia neonatal. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio. Entonces, como manera de introducción, primero que todo, la ictericia neonatal es una de las patologías más frecuentes como tal en este periodo, recordando que el periodo neonatal son los primeros 28 días en el cual pues el niño nace. Y esta patología es muy frecuente junto con la hipoglicemia neonatal. Entonces, se dice incluso, digámoslo así, que en un 60% de los recién nacidos a términos podemos incluso ver una ictericia clínica visual. Y pues vamos a aprender acá que pues por supuesto vamos a tener una ictericia fisiológica, por eso es tan frecuente en, digamos que en los neonatos, pero también podemos tener el otro lado o la otra cara de esta patología, que es cuando tenemos una ictericia patológica, que ya se salen esos niveles de, digamos, de bilirrubina, que ya entran en otro nivel donde por supuesto van a tener sus complicaciones y sus consecuencias en el neonato. Pero van a haber unos rangos fisiológicos de bilirrubina, digamos que en este periodo. Se dice que en los recién nacidos a términos, como pues digamos recordando, son niños que nacen mayor o igual a 37 semanas de gestación, podemos visualizar esos rangos fisiológicos de bilirrubina entre un 40 a 60% de ellos. Y en los niños recién nacidos pretérminos, es decir, niños menores de 37 semanas que nacen en un 80% incluso. Es realmente un alto porcentaje que podemos, digamos que, ver o encontrar en ellos. Pero también tenemos el otro cara, en la otra cara, como les decía, que es la ictericia severa, que ocurre ya entre un 8,5 a 9% de los recién nacidos a términos o incluso cercanos al término. Y aunque pues no es un alto porcentaje, por decirlo así, sí es significativo porque ese pequeño porcentaje va a ser la diferencia y es en el que nosotros tenemos que detectar a tiempo, diagnosticar y tratar de manera oportuna y ya vamos a explicar por qué. Entonces, em, acá como que pongo esta carita de este bebé que está súper ictérico, ya en la piel, en las mucosas, como vamos a ver esa ictericia en ellos, empieza cefalocaudal y es como una cara como de desconfiado, como de, y pongo esta frase de no se asusten, por lo que es una patología muy frecuente en el periodo neonatal, que en la mayoría de las veces va a ser fisiológica, pero también ese pequeño porcentaje que les mostraba acá, que hacen esa hiperbilirubinemia severa, van a tener algo en especial y es que produce un riesgo neurológico asociado que es severo y que es totalmente prevenible y es el que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y antes de continuar, quisiera recordar y hacer la diferencia. Es muy diferente hablar de ictericia a hablar de hiperbilirubinemia, ¿listo? La ictericia como tal, ese signo clínico, es como tal, como tal esa manifestación, esa coloración amarilla en la piel, ojos, a veces en mucosas, causada por esa bilirrubina aumentada en sangre. Diferente de la hiperbilirubinemia, que es el parámetro bioquímico. Vemos a nivel sérico, esos valores que nos da de la total, la directa, la indirecta, que nos habla de, bueno, en este caso, cuánto está elevada. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de este tema? Entonces, primero que todo, la ictericia neonatal em, produce una morbimortalidad a corto y largo plazo. ¿Y por qué? Resulta entonces que en los neonatos, cuando tenemos una hiperbilirubinemia a nivel sérico, y se dice que un valor mayor a 18 miligramos por decilitro en sangre, comienzan a hacer algo que se llama lesión aguda, que se llama o se conoce como una encefalopatía hiperbilirubinémica. Entonces, que va a conducir, por eso puse la flecha roja, a como tal ya esa secuela o daño permanente grave, irreversible, que se llama el kernípteros. ¿Listo? Que ya
se dice que ya se está dando cuando tenemos una bilirrubina sérica mayor a 20 a 25, pero no vamos a esperar a que nuestro neonato pues haga esos niveles de bilirrubina para poder actuar, ¿no? Sino pues digamos lo que se ha demostrado en los estudios. Ahora, ¿qué pasa? Es la ictericia neonatal, sobre todo la no tratada y la que llega a esa lesión inicial y esa lesión grave irreversible como es el kerníterus, es totalmente prevenible. Y es, digamos, tanta la magnitud que si no tratamos y llegamos a que lleguen estos extremos, van a producir en este chiquito, en este bebé, de por vida, una parálisis cerebral. Y ya vamos a explicar por qué. Em, Además de esto, digámoslo así, es también puede ser marcador de otras condiciones potencialmente peligrosas del recién nacido, ¿sí? Como por ejemplo enfermedades metabólicas o alteraciones anatómicas, cosas que nosotros tenemos que investigar o tenemos que buscar en ellos, ¿sí? Por ejemplo, una alteración anatómica podría ser una atresia de vías biliares, bueno, diversas enfermedades metabólicas que incluso se tamizan en los recién nacidos y también, pues, incluso síndromes congénitos que, pues, aunque son muy raros, pueden ocurrir y tenemos que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert, que, bueno, en general es un déficit parcial de esa enzima clave en el proceso de la conjugación a nivel hepático, ¿cierto? De la bilirrubina, o el de Klinger-Najar, que ya es como un déficit severo o total de la misma, ¿sí? Entonces, todo esto nos habla cuando ya es patológico, cuando ya es severo, nos prende alarmas como nosotros para buscar otras cosas y actuar rápido, ¿sí? Sobre todo en ellos. Ahora, de donde, como para hacer un poco énfasis, esa complicación neurológica grave que les hablaba del kerníterus, digámoslo así, es esa ictericia severa no tratada que ocurre principalmente en ese recién nacido, porque la bilirrubina se eleva tanto, tanto en sangre que ya vamos a ver que como tenemos un recién nacido, un neonato con una barrera hematoencefálica que está muy madura, pues va a pasar a nivel, digámoslo así, del tejido cerebral y se va a acumular principalmente en los núcleos basales. Entonces, el término kerníteros, para que recordemos, se dice que viene del alemán ker, la primera parte, que significa núcleo, refiriéndose a esos núcleos de cerebro afectados, y pues la última parte que es icterus, que es la ictericia. Entonces, en general, que es icterus, literalmente significa ictericia los núcleos cerebrales. Bueno, recordemos que los ganglios de la base son también llamados, estos ganglios de la base, pues en general son un conjunto de núcleos neuronales que están situados en la profundidad del cerebro y desempeñan una función crucial, digamos que en el control motor, en el aprendizaje, en la cognición y las emociones. Y pues digamos, si tenemos que esa bilirrubina se va a almacenar, se va a depositar directamente esos núcleos de la base, pues vamos a tener al final una parálisis cerebral. Y por eso nosotros tenemos esa responsabilidad o de tener este niño sano, como vemos acá, donde tengas todo su desarrollo psicomotor, todo su neurodesarrollo totalmente normal, o tener un niño con parálisis cerebral, pues para toda su vida, donde por supuesto sus funciones, tanto motoras, cognitivas, lenguaje o incluso auditivas, como vamos a ver, van a ser afectadas. ¿Listo? Por eso como la importancia y la magnitud de este tema. Ahora, bueno, quise poner, bueno, entonces resulta que principalmente esa bilirrubina que, como les estaba hablando, cuando se eleva tanto y se acumulan en esos núcleos basales, particularmente tiene un sitio especial de almacenamiento que es en el globo pálido o también en el núcleo subtalámico, ¿sí? Acá puse como una imagen de los ganglios basales, que recordemos que son el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra como tal, ¿sí? El globo pálido es la principal área afectada en un niño con ictericia neonatal severa no tratada, ¿sí? El globo pálido es un núcleo motor profundo del cerebro. Este principalmente regula como tal el tono muscular y el control del movimiento. Si yo tengo una acumulación de esa bilirrubina a nivel, digamos, en esta zona, pues esa lesión va a producir en este niño, que al final va a tener parálisis cerebral, una hipertonía o espasticidad, movimientos involuntarios, que también se conocen como atetosis o coria, pérdida incluso del control postural, pero también puede afectar cuando el daño es más extenso, áreas como habilidades cognitivas, lenguaje o incluso la audición, como les comentaba, por daños al núcleo del nervio coclear. ¿Listo? Entonces, bueno, también se ha descrito que a veces es tan extenso el daño que también se puede acumular en el cerebro y en el tronco encefálico. Entonces, bueno, como en general, las zonas que están involucradas y la afectación principalmente son cuatro, como es el movimiento,
tono muscular, audición y coordinación motora, ¿sí? Entonces, para entender el hecho de que esta bilirrubina libre, que va a afectar en estos neonatos principalmente los ganglios de la base, principalmente el globo pálido, tiene mucha afinidad por este, pues va a actuar como una toxina directa, ¿sí? En ese cerebro inmaduro de este chiquito, afectando pues esas neuronas motoras y sensoriales, principalmente los ganglios de la base. Bueno, y ya digamos que terminando de hacer énfasis en esta parte, este es un cerebrito de un neonato con kernípterus, que recordamos es la complicación más grave neurológica que puede tener un niño con ictericia neonatal severa no tratada, patológica. Miren acá esos ganglios de la base, el globo pálido en este caso, miren como esa coloración amarillenta que se puede ver en la patología, en la histología, bueno, también de este cerebrito. Y acá también se puede ver como esa hiperintensidad en esta resonancia, como se ve en este globo pálido. Este es ya cuando tenemos un niño con kernípterus, eso es una parálisis cerebral segura en este bebé, es un daño irreversible, por lo que ya les hablaba, y pues esto no tiene por qué ocurrir. Bueno, pero pues puede llegar si no sabemos distinguir de una ictericia fisiológica de patológica, y pues eso es lo que vamos a aprender. Pero entonces, para poder entender la fisiopatología, cómo es que la bilirrubina puede afectar ese cerebro, cómo es que lo hace, tenemos que entender la fisiología y recordarla. Entonces, primero que todo, la bilirrubina, ¿cierto? Es producto del catabolismo del grupo E. En general, se dice que más o menos el 75%, ¿cierto?, de la bilirrubina va a ser producto de la degradación de eritrocitos senescentes, es decir, que ya están para su hemólisis. Incluso que un gramo digamos, sí, hemoglobina catabolizada produce incluso 35 miligramos de bilirrubina. Entonces, principalmente recordar, acá como ven, que en el retículo endotelial, acá en ese sistema que se da principalmente en vaso, hígado y médula ósea, va a hacerse esa degradación de esos eritrocitos senescentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese grupo se va a dividir entonces en dos, lo que va a ser el grupo M y la globina. Entonces, el grupo M es el que nos interesa en este caso. Em, acá. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo hemo, gracias a esa enzima que vamos a tener a nivel de ese retículo endotelial, como es la hemoxigenasa, esa enzima va a pasar de ese grupo hemo a biliverdina. Y esa biliverdina, a su vez, vamos a tener que por esa biliverdina reductasa, que es otra enzima, va a pasar a bilirrubina. ¿Listo? Entonces, como les decía, casi que el 80% de los casos, el producto de degradación para al final formar bilirrubina es por eritrocitos senescentes, pero también se dice que hay un porcentaje chiquito, como un 25%, de mioglobina, citocromos, triptófano, pirrolasa, peroxidasas que también pueden llegar a producir, gracias a ese producto de degradación, pues la bilirrubina. Teniendo eso claro, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces seguimos al otro paso. Ya vimos una destrucción del eritrocito o bueno, de los otros componentes que pueden provocar al final el grupo E, que al final va a llevar a la bilirrubina. Ahora, ya habiendo convertido ese grupo E en bilirrubina, esa bilirrubina hay que tener en cuenta que es una bilirrubina no conjugada o también llamada indirecta o también llamada liposoluble, ¿sí? Entonces tiene esas características, es una bilirrubina indirecta y al ser liposoluble tiene la característica que no puede andar solita a nivel de torrente sanguíneo. Tiene que sí o sí, para ser transportada a nivel sérico, a nivel de torrente sanguíneo, estar unida a una albúmina, que como sabemos es una proteína de transporte. Entonces, esa bilirrubina no conjugada, que es insoluble en agua, ¿cierto? Por eso es liposoluble, se tiene que unir a esa albúmina, como vemos acá, que se va a unir para poder al final ser transportada y ser llevada a su destino final, que va a ser el hepatocito. Entonces, acá hago como un par importante y es, se dice que o al menos una albúmina lleva dos bilirrubinas. Entonces, si tenemos un exceso de bilirrubina indirecta, por ejemplo, en este caso, un aumento de eritrocitos, hemoglobina, que ya vamos a ver que es fisiológico también en el recién nacido, pues habrá más lisis, más bilirrubina. Y si tenemos no tanta albúmina que, digamos, que lleve esa capacidad para transportar toda esa bilirrubina, pues habrá más bilirrubina indirecta por el torrente sanguíneo. Que tenganlo claro, es la bilirrubina indirecta o no conjugada, como puse acá en esta flechita, la que hace al final este daño, porque es la única, la indirecta, la que va a cruzar esa barrera hematoencefálica y que va a producir al final el daño en el caso que sea severa. ¿Listo?
Bueno, entonces siguiendo esa bilirrubina indirecta que bueno, o sea, se unió a esa albúmina, se transporta a ese hepatocito y en el hepatocito pues vamos a tener que se va a llevar a cabo tres procesos que puse acá: la captación, la conjugación y al final y al cabo pues la excreción. ¿Cómo ocurre la captación? Bueno, primero que todo, en el hepatocito hay un receptor especial que es el receptor de albúmina, que permite entonces que interiorice como tal esa bilirrubina que era indirecta. Al llegar a ese hepatocito, lo recibe unas enzimas llamadas beta-ligandinas, que esas enzimas beta-ligandinas glucuroniltransferasas que se encuentran en ese hepatocito se van a encargar de metabolizar esa bilirrubina. ¿Cómo? Primero, pues se encarga de unirle ese ácido glucurónico gracias a esa enzima UDP glucuroniltransferasa. ¿Sí? Entonces, como es un intermediario para que pueda esa bilirrubina que era indirecta unirse a esta enzima y al final convertirla en una bilirrubina conjugada o directa. ¿Por qué? Porque se unió al ácido glucurónico gracias a esa enzima y las betaligandinas que mediaron este proceso. Esto ocurre dentro del hepatocito, para recordar. Esta es la conjugación, la transformación de una bilirrubina indirecta a directa por unión de ese ácido glucurónico gracias a esta enzima, que es clave. Y al tener ya esa bilirrubina directa en el hepatocito, pues sigue la siguiente fase, que sería la excreción, que sencillamente es esa bilirrubina que ya está conjugada, que va a ser secretada en la bilis y liberada al final en el intestino delgado. Entonces, si vemos esta imagen acá, que es como un poco más gráfica, tenemos acá estos hematíes envejecidos o senescentes, o también pues otros productos de degradación como la mioglobina, citocromos, sacan ese producto hemoxigenasa, pasa biliverdina, todo esto ocurre dentro del retículo endoplasmático, luego sigue la biliverdina reductasa que va a transformar al final la bilirrubina no conjugada. Llega al hepatocito, por lo que ya hablamos, unidades albúmina, entra y gracias a esta enzima importante, mediada por las beta-ligandinas, se va a unir ese ácido glucurónico, se forman conjugada. ¿Y luego qué sigue? Entonces se va a excretar ¿cómo? Recordemos entonces que en el hígado tenemos dos conductos hepáticos que al final esos conductos intrahepáticos van a formar por el conducto hepático común, que va a ser, bueno, digamos que imaginemos que es este de acá, bueno, este de acá, y se va a unir a su vez al conducto cístico que sale de la vesícula biliar. Entonces tiene dos caminos esa bilirruina: acumularse dentro de esa vesícula biliar, ¿cierto? O pues digamos que excretarse directamente, como vamos a ver, a la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Se une entonces ese conducto hepático común con el conducto cístico, forman el conducto colédoco y van a llegar dentro del el páncreas a unirse con lo que va a ser el conducto de Wilson o el conducto pancreático para formar al final la ampolla de Vater, ¿cierto? Donde se unen esos dos conductos y llegar al esfínter de Hoy, que en general el esfínter sencillamente es lo que regula el paso de la bilis y el jugo pancreático, que está en la segunda porción del duodeno. Eso es como el paso. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues directamente va a llegar a la segunda porción del duodeno. Sí, como vemos acá, la segunda porción del duodeno. ¿Qué pasa cuando llega esa bilirrubina que está conjugada, es directa, a la segunda porción del duodeno? Bueno, aquí se da la siguiente fase, que es la fase de la eliminación y la de reciclaje. Entonces, en el intestino, esa bilirrubina que está conjugada puede hacer lo que se llama, tiene dos caminos: hacer algo lo que se llama una circulación enterohepática, que es este camino de acá, o seguir por otro camino que es formar urobilinógeno o la esterbrocolina. ¿Listo? Entonces, pero entonces la pregunta es, ¿cómo hace esa bilirrubina conjugada para entrar en esa ruta de circulación enterohepática? Resulta que en el intestino, pues vamos a tener una flora intestinal y a su vez también otras, digámoslo así, enzimas llamadas beta-glucuronidasas que se encuentran en las células del borde cepillo del intestino delgado. Y estas van a ser las encargadas, estas beta-glucuronidasas, de transformar nuevamente esa bilirrubina que estaba directa, conjugada, ¿sí? Y digamos que transformarla de nuevo no conjugada, pues se va a ir de nuevo por esa circulación enterohepática a, digamos que repartir de nuevo todo este proceso. Y digamos que el otro porcentaje que no realizó esa circulación enterohepática, pues sencillamente se va a ir para la otra parte, que es gracias a esa flora intestinal, a esas bacterias, se va a transformar en urobilina, que va a dar el color a esa orina, y la esterbrocolina, que va a dar el color a las heces característico. ¿Listo? Tiene esos dos caminos. Pero recuerda que pues un porcentaje mayor va a ir de nuevo a conjugarse para formar de nuevo indirecta y repetir todo ese proceso. Es decir, va a volver a haber bilirrubina indirecta en la sangre de nuevo.
Ya recordando como la fisiología, lo normal, entonces la pregunta es, ¿qué hace la bilirrubina cuando entra al cerebro? ¿Por qué es tan tóxica? Porque es que me produce todo ese daño en el cerebro pues, de este neonato. Entonces, cuando es patológica, ¿no? Recordando, porque es también fisiológica. Entonces, cuando la bilirrubina no conjugada atraviesa esa barrera hematoencefálica, recordemos que la barrera hematoencefálica es un mecanismo que tiene el niño de protección para evitar entrada de fármacos, toxinas, bacterias. Pero en el recién nacido chiquito, digamos que de por sí tiene una cierta inmadurez. Al tener cierta inmadurez, pues deja pasar muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con medicamentos, bueno, en general con infecciones y en este caso con la bilirrubina, porque la indirecta, que es la no conjugada, va a atravesar directamente, atraviesa esa barrera hematoencefálica, inmadura, ¿sí? Entonces, esa bilirrubina, que es indirecta, va a actuar como una neurotoxina y va a desencadenar varios mecanismos de daño que afectan directamente la función y la supervivencia de esas neuronas. Entonces, primero que todo, va a ser los efectos principales, va a ser primero un estrés oxidativo. Entonces, la bilirrubina en exceso como tal va a promover en esa neurona una formación de radicales libres. Los radicales libres van a dañar primero membranas celulares, organelos intracelulares y ADN y proteínas neuronales. Y esto genera una disfunción celular y favorece como tal la muerte neuronal. Entonces, primer mecanismo fisiopatológico de por qué va a ser grave como tal tener esa bilirrubina indirecta en el cerebro. Segundo, produce una disrupción de la neurotransmisión. Entonces se dice que esa bilirrubina indirecta, al estar en contacto con las neuronas de este chiquito, va a interferir también con la liberación y el reciclaje de los neurotransmisores claves. Recordemos que tenemos dos neurotransmisores claves, el glutamato, que es excitatorio, y el GABA, que es inhibitorio. Esto va a alterar la comunicación entre neuronas y también, pues, por supuesto, por consiguiente, afecta el desarrollo de las redes neuronales, especialmente las motoras. Bueno, si vamos a recordar, digamos que el neurodesarrollo en los niños es, digamos, súper importante y es clave en los primeros 2 años de vida. Y si están pasando todos esos procesos, apenas nace un bebé, o bueno, digamos, recién nacido en los primeros 28 días, que vamos a ver que es patológica, pues es como ya condenarle un neurodesarrollo ya pues con muchos déficits por todo lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo en este sentido. Además de eso, bueno, tenemos también que el hecho de el siguiente proceso por el cual esa bilirrubina genera ese daño tóxico directamente en la neurona es que también va a hacer una activación de la apoptosis. De la bilirrubina activa vías que llevan a la apoptosis, que recordemos que la muerte celular programada. Entonces, esa apoptosis va a, digamos que afectar directamente áreas más vulnerables, como les decía, que tenían más afinidad a la bilirrubina, como era el globo pálido, el tálamo y los núcleos auditivos. ¿Listo? Por eso, digamos que las consecuencias en esos niños, lo que hablábamos del déficit motor a nivel del lenguaje, a nivel auditivo y a nivel sensitivo. Incluso emocional se ha demostrado. También va a ocurrir una inflamación neurotóxica, estimula la activación de la microglía, que recordemos que la microglía son las células inmunes que están en el cerebro, y esto va a provocar que la liberación de citoquinas proinflamatorias que conlleva a un mayor daño de las neuronas adyacentes, ¿sí? Y por último tenemos a las estructuras específicas, lo que hablábamos, las áreas cerebrales más sensibles, que eran los ganglios de la base, ¿cierto? Pero también el tálamo, el hipocampo y el tallo cerebral, que cumplían las funciones críticas claves, como eran tres cosas: control del movimiento, coordinación muscular y audición y lenguaje. Por eso hago énfasis de que todo, digamos que su lesión puede causar al final una parálisis cerebral o incluso una sordera neurosensorial o otros déficits duraderos neurológicos que pueda tener el niño. Entonces, las secuelas neurológicas realmente son irreversibles. Y si no se trata, por supuesto, a tiempo, por todo este, digamos que la fisiopatología que va a causar el hecho de que este neonato tenga esa bilirrubina indirecta elevada, causando, bueno, todos esos síntomas y signos clínicos en el bebé. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿por qué yo decía al principio que tenemos una ictericia fisiológica en el niño? Porque es que de por sí el neonato tiene ya es más predispuesto a ser ictericia, ¿cierto? Puede tener unos rangos fisiológicos, como decía al principio de la presentación, en la epidemiología, que lo hace susceptible a tener una ictericia fisiológica. ¿Listo? Por eso es importante entender lo fisiológico para comprender cuando estoy al frente de una ictericia patológica. Entonces, primero que todo, saber entonces que ¿qué hace que haya una ictericia fisiológica o habitual en un niño? Primero, resulta que en los recién nacidos tenemos una masa eritrocitaria
normal que se encuentra en promedio entre un hematocrito entre un 55 a 65%. Esto es más elevado que incluso en el adulto. En el adulto puede ser entre un 40 o un máximo 50%, ¿sí? Pero en el niño puede llegar hasta 75% y es normal que lo tenga así. Entonces, si nosotros recordamos la fisiología, si yo tengo más hematíes, ciertos senescentes o que se están haciendo hemólisis, pues tendré al final más bilirrubina. Entonces, punto a favor para hacer una ictericia fisiológica. Segundo, la vida media del glóbulo rojo de un neonato, bueno, en este caso de hemoglobina fetal, es entre 1,5 a 3 meses. Es mucho menos que en un adulto. En un adulto se dice que son 120 días para hacer una lisis de esos hematíes senescentes, es decir, 3 meses. Acá se puede adelantar incluso hasta 1,5 meses. Es decir, la vida media es mucho más corta y está haciendo lisis como cada ratico, más seguido que en un adulto. Entonces, obviamente, al ser más lisis, conllevamos a una más bilirrubina como producto de excreción. Tercero, tenemos que ya de por sí en el periodo neonatal la captación y la conjugación está disminuida. ¿Por qué? Pues resulta pues que hay una inmadurez fisiológica transitoria. Entonces se dice que esa enzima, que es la UDP, que es la que se encargaba en ese patocito de unir el ácido glucurónico a esa bilirrubina indirecta para pasarla directa, pues está trabajando menos y está más inmadura, por tanto, pues va a haber más bilirrubina indirecta esperando su paso para poder hacer esa conjugación. Entonces va a haber más bilirrubina indirecta en el torrente sanguíneo. Y si no le alcanza esa albúmina para poder transportar toda la que hay, porque se está acumulando, pues consecuencia, pues va a ir a través de esa barrera hematoencefálica. Cuarto, resulta que en los recién nacidos vamos a tener una circulación enterohepática aumentada. Entonces, si recuerdan, cuando les explicaba, em, si yo vuelvo a conjugar, ya pasé por todo ese proceso y yo vuelvo por esas betaglucuroniasas que se encuentran en el borde cepillo del intestino a volver a conjugar esa bilirrubina que estaba directa a indirecta, vuelvo a lo mismo, esperar otra vez la bilirrubina indirecta al torrente sanguíneo y hacer otra vez el proceso. Entonces me retrasa y vuelvo de nuevo. Y además de eso, pues el trato gastrointestinal de los recién nacidos tiene pocas bacterias, ¿sí? Comparado con, digamos, de un adulto. Em, digamos que al tener pocas bacterias, pues hay más probabilidad de que haya más circulación intrahepática, que se convierta esa bilirrubina directa que está en el intestino en urobilina y nestorrocolina. ¿Listo? Entonces, bueno, y adicionalmente a eso, también tenemos que en los recién nacidos, lo que hablamos, otra cosa fundamental es que ellos tienden a tener albúmina más baja. Entonces, al tener la albúmina más bajo de niveles, pues con unos niveles de bilirrubina, digamos que se lee, pues no van a alcanzar a poder transportar toda la que hay. ¿Listo? Por una albúmina se lleva 2 bilirrubinas aproximadamente. Em, entonces, algo claro que quiero que les dé es que siempre, siempre lo fisiológico es la bilirrubina indirecta, siempre. La directa es otro cuento aparte, ya vamos a hablar más adelante por qué, pero siempre que tengamos una bilirrubina elevada a expensas de la directa, siempre se va a considerar patológico, siempre. Pero una bilirrubina eh, elevada a expensas de la directa y que cumpla con, bueno, que ya explicamos por qué se considera fisiológica por esos mecanismos que tiene ya de por sí el recién nacido para hacer una ictericia fisiológica habitual, ¿listo? Pero que también se puede salir de los rangos normales y puede llegarme a ser una patológica. Bueno, otra cosa acá fundamental es que los recién nacidos, por eso, digamos, uno también no pone un medicamento que se llama la ceftriaxona, que es una cefalosporina tercera generación. Uno pone ceftazidima, bueno, otros medicamentos, pero no ceftriaxona, y ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que la ceftriaxona se ha demostrado que para transportarse en sangre este medicamento necesita albúmina. Entonces, lo que hace este medicamento es desplazar la poca bilirrubina que está indirecta, unida a la albúmina en sangre en ese neonato, la desplaza porque ese medicamento llegó para poder unirse y transportarse a esa albúmina. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay más bilirrubina indirecta aumentada en sangre, producto a que ese medicamento pues llegó para desplazarlo de esa albúmina, esa proteína de transporte. Entonces, aumenta también el riesgo de los niños de hacer una ictericia. Entonces, por eso no se coloca ceftriaxona en los neonatos. Listo. Ahora, ya viendo como esas características fisiológicas, por eso es que en los niños es normal tener una bilirrubina hasta de 8,5 miligramos al día, que es prácticamente el doble que en un adulto. Un adulto, la bilirrubina total es más normal, más o menos es de 4 aproximadamente, y eso, ¿sí? Pero en un niño se puede incluso elevar hasta 8,5, sobre todo los primeros días, por todos estos mecanismos que les explicaba, fisiológicos propios del recién nacido. Por eso es que es de las patologías más frecuentes que podemos ver en un niño recién nacido, junto con la hipoglicemia neonatal. Ahora, acá traje dos
cuadros a colación para que distingamos rápidamente cuando estamos enfrente de una ictericia fisiológica o una patológica. Entonces, primero, tres cosas: edad de aparición, bilirrubinas séricas y las concentraciones totales. Entonces, ¿cómo sabemos que es una ictericia fisiológica? Pues primero porque la edad de aparición ocurre después de las primeras 24 horas de vida y menos de 7 días de vida recién nacido. Si está entre ese rango, se puede considerar fisiológica. También porque disminuye a valores del adulto en las siguientes semanas, como hablábamos, y, y el pico del nivel de esa bilirrubina está entre los 3 a 5 días de vida, por los mecanismos que pues ya había mencionado anteriormente. Segundo, esa bilirrubina sérica debe ser siempre a expensas de una indirecta o no conjugada para considerarse fisiológica. Siempre una directa va a ser patológica. Entonces, si estamos al frente de una fisiológica y revisamos y es la indirecta la que está elevada en este niño, pues podemos considerar una fisiológica. Es decir, la directa debe ser menor a 2 miligramos por decilitro o menor del 20% del total. Y vamos a aprender más adelante que existen, digamos, ayudas para el diagnóstico, como es el normograma de Bután, etcétera, que también nos ayuda a graficar todo esto, pero se dice que menos digamos, del percentil 90 en ese normograma para la edad en horas, pues nos habla también de que es una ictericia fisiológica. Importante, y hago énfasis en esto, siempre será una ictericia fisiológica cuando no haya evidencia de enfermedad o causa subyacente. Es decir, un niño que está comiendo, está sano, no tiene hipoglicemia, no tiene sepsis, no está infectado, no está nada. Tiene que ser un niño sano que cumpla con estas características, esa ictericia, para yo decir un diagnóstico de una ictericia fisiológica. ¿Listo? Ahora, ¿qué sería lo contrario? Pues tenemos también la ictericia patológica, que sería pues una aparición en las primeras 24 horas de vida. Ya mi compañera Juanita va a hablar de las causas de una ictericia patológica. En este caso, pues por ejemplo, una enfermedad hemolítica de recién nacido, que es la principal de las, digamos que de las principales que causa esta ictericia patológica en las primeras 24 horas de vida, ¿sí? O que tenga una aparición mayor a 7 días de vida de ese recién nacido a término. Y pues en este caso también sería patológica cuando está a expensas de la directa, siempre patológica cuando está a expensas de la directa o sea mixta, es decir, una directa mayor a 2 miligramos por decilitro o que sea mayor del 20% del total. Y pues si lo graficamos en ese normograma, esa concentración total de bilirrubina en horas será mayor al 20, el percentil 90 en el normograma. ¿Listo? Y o también pues que haya evidencia de enfermedad o causa subyacente. Es un niño que está con sepsis, es un niño que está hipoglicémico, está infectado, no está comiendo, se ve, no sé, se ve muy mal. Entonces, sabemos que por supuesto no es algo fisiológico, ya se convierte en algo patológico. Y también quería hacer énfasis en la parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, recordemos esa barrera como tal, hematoencefálica, como tiene una cierta inmadurez, pues es una barrera pues que es muy permeable, por eso es que deja pasar todo. Entonces, parte de la madurez como tal de ese recién nacido incluye en que esta se vuelva impermeable. Por eso es muy distinto que ustedes vean un niño recién nacido con niveles elevados de bilirrubina indirecta, digamos en 18 miligramos por decilitro, a un niño de 6 meses con los mismos valores de bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido, esa bilirrubina indirecta seguro va a pasar directamente a los ganglios de la base, comparado a un niño de 6 meses que ya está madurando un poco más esa barrera hematoencefálica y está volviendo pues impermeable. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando está unida la bilirrubina indirecta, a la albúmina no pasa esa barrera hematoencefálica. Es como nuestro guardián de seguridad, que guarda esa bilirrubina indirecta para que no haga ese daño tóxico, no haga ese daño a nivel de las neuronas. Pero pues si no hay bilirrubina, no hay la albúmina que compense la cantidad de bilirrubina indirecta elevada en sangre, pues va a haber el daño. Y pues lo que decía, por encima de 18 ya se satura la albúmina y ya comienza a haber esa encefalopatía hiperbilirurémica. Entonces no vamos a esperar a que ese bebé nos haga esos niveles para poder actuar. ¿Listo? Entonces miren acá, este es un niño con su ictericia súper clara. Siempre, la mayoría de las veces, empieza esa ictericia cefalocaudal. En este caso se ve a nivel de la piel, miren a nivel en los ojitos, también se puede incluso en las mucosas. Y inicialmente va a ser una encefalopatía hipervirurémica que se ocurre en las primeras horas. Es el daño agudo. ¿Qué pasa? Hago énfasis de nuevo, ocurre el kernicterus, que es esa acumulación de esa bilirrubina indirecta que no se trató, que pues no hubo tratamiento, no se diagnosticó a tiempo y llegó a niveles tan elevados en sangre que ya pues invadió esos ganglios de la base y causó esa parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque inhibió procesos bioquímicos como la fosforilación oxidativa de las mitocondrias y la síntesis proteica y todo lo demás, la fisiopatología que les expliqué del daño que causaba esa bilirrubina indirecta a nivel del cerebro y las neuronas, porque era neurotóxica. Entonces, esto es importante mencionarlo porque de pronto lo van a escuchar
pronto lo van a ver, pero es importante, pues, digamos, lo que dice la actualidad, lo que dice la evidencia hoy en día sobre esto. Hay una escala hoy en día que se llama la escala de Kramer. Esta escala de Kramer, en general, lo que hace es observar visualmente al niño la ictericia de manera cefalocaudal, lo que les explicaba. Entonces, pues, se clasifica por zonas, como les muestro acá. La zona 1, que es la cabeza y cuello, la zona 2, que ya es como a nivel del tronco, bueno, aquí, hasta la zona 5, que son las palmas y plantas, porque la ictericia inicialmente ocurre cefalocaudal y se hace una estimación visual, pero, digámoslo así, la recomendación hoy en día es no hacer una categorización o estimación visual de la severidad de la ictericia basada en el nivel de aparición de la, digamos que en piel, para evitar errores. Esto es muy subjetivo, no es tan objetivo, porque yo puedo decir, no, pronto este niño tiene un Kramer más o menos ya en zona 3 porque ya llegó a tronco, a ombligo, entonces más o menos tiene la bilirrubina en tanto, ¿sí? Pero esto no es tan objetivo y no podemos confiarnos, digamos, en esto. Entonces, realmente, hoy en día, pues no se recomienda realizar digamos, esta escala. Que es la recomendación que ya va a dar mi compañera Juanita, hacerlo objetivamente, por eso tenemos ayudas hoy en día, como es la bilirrubina transcutánea, ¿cierto? Que es incluso mucho más fácil, es un aparatico que sencillamente nos puede decir la bilirrubina directa de un niño sin necesidad de pincharlo, o pues ya queremos ser súper claros y súper objetivos, pues hacemos la bilirrubina sérica sin el cianonato. Pero entonces conózcanla y bueno, sepan que esto ocurre. Listo. Listo. Entonces seguimos con las causas de hiperbilirrubinemia no conjugada. Es súper importante, pues porque son las causas más como principales. Entonces la vamos a dividir como por grupos. Entonces vamos a tener la primera que va a ser por el aumento de la producción de la bilirrubina. La primera causa van a ser hemolíticas, entonces vamos a tener que tenemos una bilirrubina indirecta aumentada, vamos a encontrar reticulocitos mayor al 6%, una anemia con una hemoglobina menor a 12 miligramos sobre decilitro y un hematocrito menor al 40%. También a estos niños se les puede hacer prueba de Coombs y va a salir positivo. El índice hemolítico, vamos a ver que vamos a tener un aumento de bilirrubinas mayor a 0,5 miligramos decilitro hora. Y clínicamente vamos a ver que el niño está taquicárdico, vamos a tener hepatoesplenomegalia, palidez ictérica, entonces tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Qué nos va a causar esto? Entonces, enfermedad hemolítica autoinmune, defectos de la hemoglobina, defectos de la membrana, defectos enzimáticos del glóbulo rojo y medicamentos. Entonces hay que tener en cuenta, y como lo explicaba mi compañera, pues como toda la fisiopatología para nosotros saber en dónde actúan y qué es lo que nos va a perjudicar. Por otro lado, vamos a tener un aumento de la circulación enterohepática. ¿Qué es lo que lo va a causar? Entonces vamos a ver un retardo en la evacuación del meconio, un retardo en la alimentación es súper importante porque es de las principales causas. Esas mamás que a veces porque no pueden lactar bien, porque tienen alguna enfermedad, porque, no sé, el niño tuvo que ir a la UCI, los tuvieron que apartar el binomio, pues vemos que se presenta como con más frecuencia la ictericia, precisamente porque no se les da la alimentación adecuadamente, que es en la primera hora de vida. ¿Listo? Vamos a tener un bajo aporte calórico por lo mismo, o puede ser también por ilio o una obstrucción intestinal. En cuanto al aumento de la producción de la bilirrubina, las causas no hemolíticas, vamos a ver que los criterios van a ser una bilirrubina aumentada indirecta, reticulocitos normales y CUMS negativo. Y las causas van a ser cefalohematomas, sangrado, hemorragias o policitemia. Y cuando ya tenemos otras causas mixtas, o sea, las combinación de estos dos, vamos a ver que las causas van a ser sepsis, infección urinaria, infección congénita, enfermedades metabólicas o por medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es súper importante los factores de riesgo. Tenemos que tenerlos en cuenta siempre porque esto nos van a permitir como hacer un diagnóstico más acertado. Entonces, vamos a ver que hay unos criterios mayores y unos menores. Los mayores, vamos a ver que la bilirrubina total antes del alta en la zona de alto riesgo, o sea, no podemos dar
como salida a un chiquito que vemos que las bilirrubinas, la total está aumentadas y más si, no sé, vive lejos, no puede, no tiene acceso fácil al hospital, entonces pues hay que evaluar todo eso. Que tenga ictericia en las primeras 24 semanas, cuando tienen incompatibilidad de grupo con test antiglobulina directa positiva u otras enfermedades hemolíticas. También que la edad gestacional sea en 35 y 36 semanas, o sea pretérmino, que el hermano haya recibido, o pues hermana haya recibido previamente fototerapia, que tenga también cefalohematoma o equimosis y que sea de raza asiática. En cuanto a los menores, entonces vemos que la bilirrubina total antes del alta sea un riesgo alto intermedio, la edad gestacional sea en 37 y 38 semanas, que tengan lactancia materna exclusiva, por lo que les decía que igual es un factor de riesgo, porque a veces las madres pues puede ser su primer hijo y no tengan la experiencia, entonces por eso también es como importante que se les haga una buena técnica de lactancia materna para que pues se pueda evitar esto. Que haya ictericia significante en un hermano previamente, que tenga ictericia antes del alta, que sea un bebé macrosómico con madre diabética, porque las madres diabéticas hacen poliglobulia, entonces pues hay que tener en cuenta eso. Que la edad materna sea mayor 25 años y que el bebé nazca hombre. Y en cuanto a los riesgos bajos, vamos a ver que una bilirrubina total en zona de bajo riesgo, que ahorita igual vamos a ver como todo eso, que la edad gestacional sea más de, bueno, aquí dice 41 semanas, pero en realidad es como de 40 semanas, que la alimentación sea exclusiva en la raza negra y el alta después de las 72 horas, porque igual así vamos a poder controlar mejor, mejor todo. Hay que tener en cuenta que siempre debe, o sea, siempre tenemos que evaluarlo y hacer el examen físico adecuado, porque ahí nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, a veces a la digitopresión es cuando nos damos cuenta que el bebé está ictérico o no. En los bebés que son morenitos, a veces es más complicado hacerlo, entonces tenemos que evaluar siempre como y tenerlo en mente para que no se nos vaya a pasar. También hay que tener en cuenta que un bebé con RCIU va a aumentar la eritropoyetina y va a aumentar los glóbulos rojos, entonces esto va a ver que haya más lisis. Y un niño con cefalohematoma o equimosis, esa, pues, esa sangre también va a alisar los glóbulos rojos y va a aumentar la bilirrubina, entonces hay que también tenerlo en cuenta. Siguiente. Listo. Entonces, ¿cuáles son los neonatos con riesgo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ah, Juanita. ¿Ahí me ay, escuchas? sí, solo que se fue la presentación. Ah, ahí ya. Gracias. Entonces, bueno, hay unos neonatos que van como tienen riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa, que son los que más tenemos que tener cuidado. Entonces, son los que tienen, que son prematuros, o sea, una edad gestacional menor a 38 semanas, que el hermano previo haya tenido requerimiento o tratamiento para hiperbilirrubinemia, que el chiquito tenga ictericia en las primeras 24 horas de vida por las causas hemolíticas que ya habíamos hablado, que la lactancia materna sea exclusiva, por lo que también les decía que pues hay que verificar la adecuada técnica y pues hay que hacerle seguimiento, no es solo dejar a la mamá explicarle y ya, chao y ya no sé más, ¿no? Sino en todos los controles hay que verificar y rectificar que la madre está haciendo y tenga una buena técnica de lactancia, porque eso nos puede llevar a una deshidratación, la deshidratación nos puede dar hipoglicemia y eso va a hacer un incremento de las bilirrubinas indirectas, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y morbilidades asociadas como sepsis, asfixia, también hay que tenerlo muy presente. Entonces, un recién nacido con algún factor de riesgo para hiperbilirrubinemia severa, sí o sí hay que hospitalizarlo y por lo menos hay que tener un seguimiento en las primeras 48 horas de vida. Si vemos que de pronto el riesgo es bajo y vemos que todo a su alrededor, no hay tantos factores de riesgo,
Y esto lo podemos mandar a la casa, pero sí o sí hay que hacer control a las 48 horas de vida igual. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué pasa con la ictericia por lactancia materna o por leche materna? Que ahorita vemos la diferencia. Entonces, como les decía, la adecuada técnica de lactancia es súper importante porque la mayoría de chiquitos que hacen ictericia eh, puede ser por la alimentación, pues porque hay que explicarles a los papás que debe cada 2 horas alimentar a su bebé, así esté dormido, hay que despertarlo para alimentarlo. De hay papás que son, no sé, primerizos, no saben, no se les explicó y no lo hacen de manera adecuada. Entonces ahí vemos cuando llegan, ingresan por urgencias porque el bebito está amarillo, o sea, está ictérico. Entonces es importante que la ictericia por lactancia materna se va a dar del tercero al quinto día de vida. Entonces vamos a ver que es por la ingesta inadecuada de pues, la lactancia, de la leche materna. En algunas madres va a tener una baja producción de calostro y esto puede llevar a una disminución del volumen intestinal y así a menor eliminación de la bilirrubina en las heces, lo que va a hacer que la circulación enterohepática de la bilirrubina va a aumentar y que la bilirrubina que no se haya eliminado pues aumente en el intestino. Eso puede causar deshidratación hipernatrémica y pues va a aumentar la bilirrubina indirecta y va a desplazar la unión entre la albúmina y la bilirrubina indirecta, entonces por eso vamos a tener una hiperbilirrubinemia. Por el otro lado, entonces la ictericia por leche materna va a ser después del quinto al séptimo día de vida y inclusive puede persistir hasta 12 semanas. Algunos compuestos de la leche materna, como los ácidos grasos libres, los pregnanos, van a inhibir la enzima glucoroniltransferasa y ahí va a reducir la conjugación de bilirrubina, entonces esto nos va a dar hiperbilirrubinemia. Entonces, en algunos casos que veamos así, vamos a ver que puede requerir una suplementación temporal con leche de fórmula o de pronto que su madre haga su propio banco de leche para poder alimentar de manera adecuada al chiquito. Em, y em, tenemos que tener en cuenta también si el neonato está sano, pues no va a requerir la suspensión de la lactancia, sino al revés, vamos a tener que tenemos que empezar a enseñarles como la técnica de la lactancia y todo, y a instruirlos para que se corrija este error. Y una vez veamos, identifiquemos el problema, vamos a ver que más o menos a las 24 48 horas ya va a mejorar la ictericia. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como decía mi compañera, pues vamos a ver, a tener nuestra evaluación de bilirruina transcutánea o sérica. Ahorita las guías recomiendan 100% que el diagnóstico se haga con una prueba sérica, pero si vemos que hay un neonato sano, que no tiene factores de riesgo, que ni siquiera está ictérico, sino simplemente es como tamizaje, lo podemos hacer transcutáneo. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, primero vamos a ver que va a tener una emisión de luz. Entonces, el dispositivo, el que estamos viendo ahí en la pantalla, va a emitir una luz blanca con múltiples longitudes de onda sobre la piel del bebé y generalmente se hace en la frente o en el esternón. Va a haber una absorción y reflexión, entonces la bilirrubina en la piel se va a absorber, absorbe la luz azul y mientras que el resto de la luz se va a ver reflejada. Entonces el sensor va a medir la intensidad de la luz reflejada y pues a través de ya como algoritmos que tiene la máquina va a estimar la bilirrubina transcutánea. ¿Cuáles son las ventajas de este dispositivo? Es que es rápido, indoloro, no hay necesidad de extracción sanguínea, que a veces para unos neonatos es como difícil porque no se les encuentran las venitas, entonces pues les duele, hay que pincharlo varias veces. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Puede también subestimar o sobreestimar la bilirrubina en la piel, por ejemplo, en los bebitos de piel más oscura o en bebitos prematuros, pues también nos puede dar como falsos positivos y esto.
También no es útil en bebés que están en fototerapia, pues porque la piel va a cambiar de pigmentación. Entonces hay como estos factores que no nos van a garantizar de pronto una bilirrubina adecuada. Y en cuanto a, pues, a la toma de muestra sérica, es la más confiable, la que más se recomienda y es la que siempre vamos a tomar cuando requiramos como ver qué tratamiento se le va a dar, el seguimiento o si ya hay que suspenderle la terapia en caso de que tuvo fototerapia o exsanguinotransfusión, que ahorita hablaremos de eso. ¿Cuándo vamos a usar cada uno? Entonces es lo que les decía, en el tamizaje inicial de bebés sin riesgo, pues podemos usar la transcutánea. Sin embargo, aquí en Colombia, en casi que todos lados se usa la sérica. Si le vamos a hacer un seguimiento de ictericia leve a moderada en bebés sanos, sin riesgo, también podemos hacer la transcutánea. Y de resto, en cuanto a la confirmación de la hiperbilirrubinemia severa, el bebé está bajo fototerapia o prematuros o con enfermedades hemolíticas, sí o sí vamos a tomar em, la sérica. Listo. En cuanto al tratamiento, entonces, pues primero, como ya habíamos hablado, tenemos que tomar la bilirrubina sérica y esta nos va a dar un valor. Entonces, esto vamos a usar las tablas de NIS para poder guiarnos si necesita fototerapia o no. Realmente ahorita ya hay aplicaciones que uno simplemente pone los datos del chiquito y ya te arroja las tablas y en dónde queda para ver si requiere fototerapia o no, o exsanguinotransfusión, porque todo depende de la edad postnatal em, y pues cuánto da la bilirrubina. Hay que recordar que a veces la bilirrubina se da en diferentes unidades, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y de acuerdo a lo que nos dé, pues tomamos una decisión de tratamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso sí vemos que nos da por debajo de la segunda línea roja, pues podemos decir que no necesita fototerapia, lo podemos manejar con lactancia materna y pues ver esto. Pero si nos da un poco más arriba, pues vamos diciendo como no, este chiquito necesita fototerapia o si ya es muy arriba, más arriba que pues más que todas las líneas, necesita sí o sí exsanguinotransfusión. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en cuanto a la fototerapia, entonces vamos a ver que es un proceso de fotooxidación y fotoisomeración, transformando la bilirrubina en formas más solubles en agua para que se eliminen. Entonces vamos a ver que todas van a tener esta luz fluorescente azul, porque vamos a ver que son más, como tienen un rango de longitud de onda adecuados para poder eliminar la bilirrubina y son las más efectivas cambiando la estructura de la bilirrubina a un isómero fotoisomérico que se llama lumirrubina y es la más soluble en agua y se va a excretar directamente por la bilis y la orina sin la necesidad de la conjugación hepática. Entonces esto pues nos va a ser como rápido, pues entre comillas, porque no sabemos cuánto tiempo va a depender de esto, pero realmente yo no he visto que duran semanas, sino es 1 o 2 días de fototerapia y eso les ayuda muchísimo. Y vamos a ver que también la luz va a oxidar la bilirrubina, entonces va a formar productos más polares y que se van a eliminar fácilmente por la orina. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hay hiperbilirrubinemia severa del neonato o enfermedad hemolítica, es importante comenzar la fototerapia sin retraso. Y súper importante que lo tengamos en cuenta que la fototerapia siempre es para bilirrubina indirecta. Si tenemos bilirrubina directa o mixta, aumentada, no nos va a servir y ese no es el tratamiento, eso ya es otra cosa completamente diferente. Pero siempre y cuando sea bilirrubina indirecta la que está aumentada, sí o sí, fototerapia, si no las tablas y los cálculos que hemos hecho nos dan para fototerapia. Listo. En cuanto a la exsanguinotransfusión, pues vamos a ver que es un procedimiento médico en el que se va a retirar progresivamente la sangre del recién nacido y se reemplaza con sangre fresca compatible. Entonces, el objetivo principal es eliminar la bilirrubina no conjugada
prevenir kerníterus y corregir las anemias graves asociadas con enfermedades hemolíticas. ¿Cómo va a ser la eliminación de la bilirrubina indirecta? Entonces, al remover la sangre del bebé, pues se van a extraer los glóbulos rojos recubiertos de anticuerpos maternos y la bilirrubina libre en plasma. Se va a reemplazar con sangre fresca que tiene menor concentración de bilirrubina. La eliminación de los anticuerpos maternos en enfermedad hemolítica. Entonces, si la ictericia es por incompatibilidad de RH o ABO, este procedimiento también va a eliminar los anticuerpos maternos que están pues destruyendo los eritrocitos del bebé. Y esto va a detener la hemólisis y evita que se siga produciendo más bilirrubina. ¿Cómo se usa más o menos? Se usa un catéter umbilical en arteria y vena. Se va a retirar la sangre en pequeñas porciones, más o menos de 5 a 10 ml, pues por cada vez que se haga. Porque tenemos que también evitar los cambios bruscos en la presión y los electrolitos. Se va a reemplazar con sangre total compatible, generalmente es O negativo o del mismo grupo del bebé y se va a realizar de manera intermitente hasta haber reemplazado uno o dos volúmenes sanguíneos totales del recién nacido. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Entonces vamos a tener una reducción del 50 al 60% de la bilirrubina en sangre, vamos a tener una corrección de la anemia en caso de hemólisis y prevención de kerníterus. ¿Listo? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? Entonces podemos tener un desequilibrio electrolítico, por eso hay que hacerlo como despacio, calmados, suaves. Podemos tener arritmias cardíacas, embolias o enterocolitis necrotizante o sepsis. Pues todos estos se deberían prever, pero igual son complicaciones que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Listo, entonces, ¿cuáles son las causas de hiperbilirrubinemia conjugado directa? Entonces, vamos a ver que va a haber infección del tracto urinario, sepsis, atresia de vías biliares, colestasis, hipotiroidismo congénito, storch, errores del metabolismo, pero pues, o sea, estas son las que tenemos que tener en cuenta y hacer como el diagnóstico diferencial, pero pues esto es otro tema completamente aparte que podemos ver si lo podemos hablar como en otra charla. Listo, entonces, ¿cómo vamos a evaluar el seguimiento del neonato con el riesgo de hiperbilirrubinemia severa? Entonces, primero, sí o sí, vamos, o sea, si le damos de alta, vamos a ver que a las 48 horas tenemos que hacerle seguimiento. Y vamos a tener en cuenta el peso del bebé, el porcentaje del cambio del peso del bebé. Recuerden que igual la primera semana de vida el bebé va a perder peso, pero para eso también es como unos estándares, entonces hay que tener en cuenta em, de qué es cuánto peso ha perdido. Y si pierde más del 8%, se va a asociar a un factor de riesgo más importante para una hiperbilirrubinemia asociada a lactancia. Siempre, siempre evaluar la alimentación y la lactancia. La técnica de la lactancia es súper importante y hacerla en el consultorio, o sea, decirle, bueno, mamá, muéstrame cómo estás lactando a tu bebé. Eso no les quita más de 2 minutos y realmente es lo que más, cómo podemos incidir para que evitemos la ictericia. Evaluar el patrón de evacuación y la diuresis, porque a veces también llegan como que no, el bebé no está orinando y no orina y a veces para los padres pues no, ellos no se imaginan que puede ser tan grave que no haga diuresis, entonces es súper importante también preguntar esto. Y obviamente la presencia o ausencia de ictericia y como les decía, a la digitopresión a veces nos damos más cuenta que viéndolo a simple vista porque pueden variar muchos factores. Y ya para terminar, entonces los puntos claves que nos llevamos de esta charla van a ser promover y apoyar la lactancia materna exitosa, establecer protocolos para identificar y evaluar la hiperbilirrubinemia, que es todo lo que hablamos, medir las bilirrubinas totales o indirectas en neonatos ictéricos en las primeras 24 horas. La estimación visual del grado de bilirrubina puede llevar a errores, entonces la escala de Kramer no se usa, no la vamos a usar e interpretar los niveles de bilirrubinas de acuerdo a la edad en horas, que es lo que hablamos de las guías de NICE. Y listo. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Juanis, Mafe, muchísimas gracias por la charla del día de hoy. La verdad, súper completo, súper detallado y todo. Pero no sé si yo les puedo mostrar una cosita que es un adelanto, un cambio que se ha hecho en los últimos años. No sé si me permites un momentico compartir pantalla. Sí, listo, ya dejé compartir, Andrés. Listo. Es más que todo sobre el diagnóstico. Es una cosita muy importante que apenas que estoy por fuera de la casa, pero se me hace importante compartírselo con ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Las guías NICE son un poco más recientes que las guías que teníamos de la guía de la Sociedad Americana de Pediatría en Estados Unidos. ¿Por qué nacen las NICE? Porque las guías de la Sociedad Americana que se utilizaron primero, sí ve pantalla, ¿cierto? Sí, ahí estamos Sí, sí, viendo, la Andrés. estamos viendo. Ah, listo. Entonces las guías de la Sociedad Americana no contemplaban a los recién nacidos pretérminos de debajo de las 35 semanas. Entonces, pues en Europa, principalmente creo que eso fue en Suecia, nacieron las NICE en 2016 con la finalidad de abarcar a todos los pretérminos que pues sean el objetivo de las unidades de cuidado neonatal en su mayoría. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pueden descargar esta aplicación que se llama Billy App. Desafortunadamente para teléfonos de Apple tiene costo. Para Android creo que es gratuita, pero pues es realmente muy útil. Ustedes colocan acá la edad gestacional. Si por ejemplo tienen a término de 37 semanas, colocan la fecha de nacimiento, coloquemos que por ejemplo nació ayer y que tiene una bilirrubina en 14, les va a salir acá la curva. Y este niño va a requerir como tal fototerapia. Si cambiamos las guías y lo colocamos a NICE, van a ver que este niño va a requerir exsanguinotransfusión. ¿Qué es la recomendación o qué es lo que van a encontrar las unidades de cuidados neonatales más actualizadas? Porque no son en todas realmente. Que se van a guiar en los a término con las de la Sociedad Americana de Pediatría y con los pretérminos con los de la AAP. Es más importante contarles esto porque pues de esta manera pueden hacer el seguimiento. ¿Qué también pueden hacer en esta aplicación que se me hace chévere? Hacer seguimiento de las bilirrubinas. Entonces, si por ejemplo de un día a otro le mejoró, digamos que se la tomaron para hoy 24, esta es de ayer, ay, no sé qué la embarré. Ah, ya sé por qué. Estos son del 23 y estos del 24. Bueno, cuando no molesta, ahí sale como tal el valor, como tal, de las bilirrubinas. Y de esa manera, pues lo pueden utilizar. Lo de la NICE sí es dependiendo de la unidad, pero pues de esa manera lo pueden aplicar. Y pues esa es la recomendación que están haciendo ahorita las nuevas guías de neonatología y lo que se está haciendo ahorita en las unidades de neonatología más actualizadas en la ciudad. Entonces, pues si les sirve o algo, yo les mando el nombre de la aplicación ahorita por el grupo. Y de resto, todo súper, la charla bastante completa. Hablaron desde la anatomía, desde la fisiología, de las causas, que es algo que realmente a veces uno se da por alto. Ah, no, tiene las bilirrubinas altas, pero uno nunca mira el contexto del por qué se elevaron. Pero el resto, bastante completo, chicas. Muchísimas gracias. No sé si alguien más del público tenga alguna pregunta. Muchas gracias, Andy, también por complementarnos ahí con eso. Gracias. Listo, creo que no hay más preguntas. Yo creo que, chicas, podemos dar por cerrada la charla. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Y pues agradecerles nuevamente que hayan podido dedicarnos este espacio para esta charla, que realmente es un tema muy importante y que se va actualizando día a día. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y todo, y esperamos que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias a Gracias todos. a todos. Hasta luego.